hay un rey mayor a nosotros, que tiene todo. No, ellos tenían las riquezas del oro, la mirra, el incienso, podían tener todo el lujo. Pero en eso, Reggie y Milly encontraron, dice, una estrella especial. ¿Dónde está la estrella? A ver, que camine todo alrededor, mañana de frente. Encontraron una estrella especial que guió, a ver, vamos a Maricielo guiando, se da una vuelta que todavía no llega, que guió a los Reyes Magos desde el país del oriente de Jerusalén. La estrella alumbraba y los reyes guiaban. En fila india, ya está. En fila india, ya. Y los reyes, pero mire, con la estrella tiene que guiar. Ella va a guiar, no, ella va a guiar. Siguiendo la estrellita. Síguele. Entonces decían los reyes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la estrella de Belén guiaba a los reyes de un lugar hasta encontrar el punto. ¿Dónde está que queremos adorarle? ¿Dónde está que queremos adorarle? Decía. Aquí. Cuando llegó la estrellita, los reyes, ahí va el otro rey, se postraron, se arrodillaron delante del rey. Se arrodillaron los reyes. Ya está llegando el otro rey. Vamos, rey. Y los reyes, miren lo que traían, niños. Los reyes traían regalos. Los reyes traían regalos arrodillados. Y miren los reyes que traían. Había un rey que trajo oro. A ver, Diego, déjale tu regalo. Adelante del pesebre, Diego, adelante. Adelante del pesebre, Diego. El rey le trajo oro. A ver, ya, Dieguito. El segundo rey, el oro que representaba las riquezas. A ver, vamos, ya. Me dejó ahí. José Manuel, que representa muy bien, le trajo mirra. Vamos, José Manuel, entrégale tu regalo. José Manuel, dale tu cajita. Allá, acerca tu cajita, José Manuel. Y el tercer rey le trajo incienso, el perfume de esos tiempos. Era un aroma muy, pero muy especial. Oro, mirra y incienso, que representaba al acontecimiento futuro que iba a pasar. Oro, porque era reconocido como rey. Mirra, porque iba a pasar el sacrificio de la cruz en el Calvario. Era un momento amargo. La mirra es una planta muy amarga. Entonces, el mirra representaba o profetizaba el acontecimiento que él iba a pasar. Y el incienso era el perfume especial, el aroma que nosotros elevamos cuando hacemos sacrificio de alabanza, sacrificio de obediencia a nuestro Dios. Entonces los 10 reyes magos quedaron agradecidos y dijeron, queremos adorarle, porque reconocemos que nosotros somos reyes aquí en la tierra, pero Él es el Rey de Reyes, el Rey que gobierna sobre toda la tierra. Muy bien, entonces ahora damos un fuerte aplauso a nuestros niños. Se van a parar aquí los reyes para tomarle las fotitos respectivas y van a representar.